En las orillas de Ítaca, bajo la promesa de un retorno glorioso, el valiente Odiseo zarpó hacia la legendaria Troya. Detrás de él dejó no solo un reino, sino el corazón de una mujer cuya fe se convertiría en el faro de su errancia. Penélope, la reina paciente, observó cómo el velero de su esposo se perdía en el horizonte azul, marcando el inicio de una odisea que no sería la de él, sino de ambos. Su amor, su lealtad serían puestos a prueba por el inclemente paso del tiempo. Regresaré, mi Penélope. Ni los dioses ni los mares podrán romper lo que hemos construido. 10 largos años de asedio, de sangre y estrategia, culminaron en la caída de la inexpugnable Troya. La astucia de Odiseo, materializada en el colosal caballo de madera, finalmente rompió las defensas de la ciudad. El héroe de Ítaca había cumplido su parte del pacto. La victoria era suya. Pero la gloria, tan efímera como la vida misma en el campo de batalla, solo intensificaba su anhelo por el hogar, por los brazos de Penélope. El camino de regreso, sin embargo, se revelaría mucho más arduo que la guerra misma. Hemos ganado, pero la verdadera batalla empieza ahora, la de volver a casa. La victoria en Troya trajo consigo una arrogancia fatal. El desprecio de Odiseo por los dioses, en especial por Poseidón, señor de los mares, desató una cólera divina que transformaría su regreso en un calvario interminable. La furia del océano se manifestó en tempestades implacables, desviando su curso una y otra vez, alejándolo de la anhelada orilla de Ítaca. Cada ola, cada viento adverso, era un recordatorio del poder inmenso de los inmortales y la insignificancia del hombre frente a la voluntad divina. Que el mar haga lo que quiera. Mi destino no está en sus olas, sino en tierra, con ella. En Ítaca, el palacio real muestra signos de decadencia y desorden. Penélope, más delgada, pero con una dignidad inquebrantable, se sienta frente a un telar. A su alrededor, un grupo de pretendientes ruidosos y arrogantes se burlan de ella y devoran las provisiones del reino. Ella teje con gran concentración mientras los mira de reojo con un gesto de cansancio y desdén. La luz tenue del atardecer realza su soledad y su ingenio. Uno de los pretendientes se acerca para molestarla. Mientras Odiseo luchaba contra monstruos y dioses en los confines del mundo. En Ítaca, Penélope enfrentaba su propia batalla. Una horda de codiciosos pretendientes había invadido su palacio, consumiendo sus riquezas y presionándola para que eligiera un nuevo esposo, usurpando así el trono de Ulises. Pero la astucia que corría en la familia no era exclusiva del héroe. Penélope, con una lealtad férrea, ideó una estratagema para ganar tiempo, una que solo su amor por Odiseo podía concebir y mantener. Tejeré un sudario para Laertes. Cuando lo termine, elegiré, pero cada noche lo desharé. Mientras Ulises se aferraba a la vida en mares lejanos, Penélope tejía su propia red de resistencia en Ítaca. Su promesa de elegir un esposo solo después de terminar el sudario para Laertes se convirtió en una danza perpetua de esperanza y engaño. Cada día tejía, cada noche deshacía.
Su resiliencia no era la del guerrero en el campo de batalla, sino la de la espera, la fidelidad inquebrantable y la astucia silenciosa, un faro de amor que brillaba a través de la densa niebla de la incertidumbre. Mi corazón no se rinde. Hilo a hilo, noche tras noche, mi lealtad se mantiene. En su tortuoso viaje, Odiseo y sus hombres naufragaron en la isla de los Cíclopes, gigantes de un solo ojo y salvaje brutalidad. Capturados por Polifemo, el más cruel de ellos, enfrentaron una muerte lenta y agonizante. Pero la resiliencia de Ulises no residía solo en su fuerza, sino en su aguda inteligencia. Él era el hombre de las 1000 tretas, el que encontraba la luz incluso en la oscuridad más profunda. La única salida era el engaño, una estrategia tan audaz como desesperada contra una criatura de fuerza abrumadora. Me llamo Nadie, bestia, y hoy nadie te cegará. El mar, que ya había sido cruel, les presentó otra prueba: las sirenas, criaturas de belleza mortal, cuyos cantos prometían un conocimiento y placer tan sublimes que ningún mortal podía resistirse, condenando a los marineros a estrellarse contra las rocas. Pero Odiseo, el hombre de la curiosidad insaciable y la voluntad férrea, no quiso taparse los oídos. Quiso escuchar, quiso resistir, llevar su resiliencia mental hasta el límite. Desátenme, déjenme ir. Esa voz es el saber, no Ítaca. Recuerda Ítaca. La Odisea de Ulises estaba plagada de dilemas imposibles. Después de las sirenas, se enfrentaron a Escila y Caribdis, dos monstruos marinos que representaban la elección entre una muerte cierta y otra casi segura. Escila devoraría a algunos, Caribdis al barco entero. La resiliencia no es solo resistir, sino también elegir el menor de dos males, soportando el dolor de la pérdida. Ulises, el estratega, el líder, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, sabiendo que no todos llegarían a casa. No hay escapatoria para todos. Escila, que tome a los que deba, pero el barco debe seguir. Donde la historia contempla héroes y poemas. Después de perder a muchos de sus hombres, Odiseo llegó a la isla de Eea, hogar de la hechicera Circe, quien transformaba a los hombres en animales con sus brebajes. Fue una trampa de placer y olvido, una prueba para la voluntad del héroe. La resiliencia no solo se mide en la adversidad física, sino también en la capacidad de resistir la tentación, de recordar el propósito cuando la comodidad y el olvido son tan seductores. Ulises, con la ayuda de los dioses, logró romper el hechizo, pero no sin una prolongada estancia en la isla. No hay oro ni placer que valga la memoria de mi hogar. Mi mente está fija en Ítaca. Por Penélope, por Telémaco, cruzaría cualquier abismo, incluso este. Desesperado por encontrar el camino a casa, Odiseo se atrevió a descender al Hades, el reino de los muertos. Allí, buscando el consejo del profeta Tiresias, se encontró cara a cara con las almas de sus caídos y la de su propia madre, un encuentro que le reveló la fragilidad de la vida y la magnitud de su pérdida. Esta fue la prueba de la desesperación, la resiliencia en la oscuridad absoluta, buscando la luz donde no parecía haberla.
Solo un amor tan profundo por Ítaca podría impulsarlo a cruzar el umbral de la muerte. 7 años permaneció Odiseo cautivo en la isla de Ogygia, prisionero de la ninfa Calipso, quien le ofrecía la inmortalidad y la felicidad eterna a cambio de su amor. Fue la prueba del exilio forzado, de la resiliencia frente al placer y el olvido. La tentación de rendirse y aceptar una vida sin fin, pero sin Ítaca, era inmensa. Pero ni la belleza de una diosa, ni la promesa de una vida sin dolor pudieron borrar la imagen de Penélope de su corazón. No hay inmortalidad que valga el polvo de mi Ítaca, ni tu amor, diosa, si me aleja del mío. Finalmente, después de 20 años de ausencia, Odiseo regresó a Ítaca. Pero no lo hizo como el héroe victorioso, sino disfrazado de mendigo, para evaluar la situación y planear su venganza. Fue la última y quizá la más cruel prueba de su resiliencia. Ser un extraño en su propia casa, presenciar la deshonra y la traición, y ver el sufrimiento de su familia sin poder revelar su identidad. Solo el amor incondicional de su perro Argos, el único que lo reconoció, le dio un atisbo de esperanza. Estoy en casa y nadie lo sabe. Esta es la paciencia más difícil de todas. La ingeniosa Penélope propuso un desafío. Se casaría con aquel que lograra tensar el formidable arco de Ulises y disparar una flecha a través de los ojos de 12 hachas alineadas. Ninguno de los arrogantes pretendientes pudo ni siquiera tensar el arma. Pero entonces el mendigo, desestimado por todos, pidió su turno. Este no era solo una prueba de fuerza, sino una revelación, el clímax de la resiliencia y la paciencia de Odiseo. El arco de su esposo solo respondería a su legítimo dueño. Este arco no es para manos blandas. Ha esperado tanto como yo. Una vez que el arco fue tensado y la identidad revelada, la paciencia de Odiseo se transformó en una furia justa. La masacre de los pretendientes fue brutal y sin piedad, un acto de venganza largamente esperada por la deshonra de su hogar y el sufrimiento de su familia. Fue el clímax violento de la resiliencia de un hombre que, habiendo soportado lo inimaginable, finalmente reclamaba lo que era suyo. La justicia, aunque cruel, había llegado a Ítaca, restaurando el orden divino y humano. Con los pretendientes eliminados, el momento más esperado había llegado. El reencuentro con Penélope. Pero después de 20 años, la reina, cautelosa y marcada por el engaño, no lo reconoció de inmediato. Temía una artimaña de los dioses. La resiliencia de Penélope no terminaba con la espera. La prueba final era reconocer la verdad en el rostro de un extraño. Odiseo, el hombre que lo había superado todo, enfrentaba ahora su último y más dulce desafío: ser reconocido y aceptado por el amor de su vida. Nadie más conoce ese secreto. Solo tú y yo, mi Penélope. Nuestro lecho, labrado en el olivo, no puede moverse. El lecho inamovible, tallado en el tronco de un olivo, fue la contraseña secreta, la prueba irrefutable de la identidad de Odiseo. En ese instante, 20 años de separación, de dolor, de resiliencia inquebrantable se desvanecieron.
Penélope reconoció a su Ulises, y en ese abrazo el tiempo se detuvo. Fue la culminación de un amor que desafió a dioses, monstruos y la propia desesperación. Un amor forjado en la paciencia y la fidelidad. El olivo, símbolo de paz y fortaleza, era el testigo silencioso de su unión eterna. Penélope, mi luz, mi hogar, finalmente. Ulises, mi Ulises, has vuelto. Siempre lo supe. El reino restaurado y la familia reunida, Ulises y Penélope vivieron los años restantes en paz, un testimonio viviente de la resiliencia. Su historia no es solo un mito de aventuras y monstruos, sino una oda a la fuerza del espíritu humano para superar lo inimaginable por amor y por el hogar. En cada desafío, en cada espera, la llama de su vínculo nunca se extinguió. Es la lección intemporal de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de resistir, de esperar y de aferrarse a la esperanza, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. La paz en Ítaca. Algo por lo que valió la pena cada tormenta, cada monstruo, cada año de espera. Nuestro hogar, nuestro legado. Y así concluye la Odisea, no solo de un héroe que luchó contra dioses y monstruos, sino de un amor que desafió al tiempo y a la desesperación. La historia de Ulises y Penélope es un recordatorio atemporal de que la verdadera fortaleza no solo reside en la fuerza de la espada, sino en la inquebrantable resiliencia del espíritu humano. En cada tormenta, en cada tentación y en cada noche de espera, su vínculo fue el ancla que les permitió resistir hasta el final. Es la lección de que la paciencia, la fidelidad y la esperanza son los mayores actos de valentía que una persona puede demostrar. Si esta historia te conmovió y te inspiró, no olvides darle un me gusta al video y dejarnos un comentario contándonos qué otro mito o figura histórica te gustaría que exploráramos. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro viaje por los anales de la historia. ¡Hasta la próxima!